La voz de la niña cortó el bullicio del restaurante como un cuchillo afilado atravesando seda. «No quiero estar sola», dijo con los ojos cristalinos, señalando directamente a la mujer desconocida sentada en la mesa de al lado. El padre sintió que el mundo se detenía. Todos los comensales giraron sus cabezas. El silencio se apoderó del lugar. Y en ese instante, Rodrigo supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Si crees en la bondad, en las segundas oportunidades y en el poder de los pequeños milagros que cambian vidas, por favor dale like a este video, comenta, comparte y suscríbete a nuestro canal. Además, déjanos saber en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Tu apoyo significa todo para nosotros. Rodrigo Salinas nunca imaginó que sería padre soltero a los 32 años. Cuando su esposa Mariela falleció en un accidente automovilístico hace 2 años, su mundo se desmoronó. No solo perdió al amor de su vida, sino que quedó completamente solo para criar a Sofía, su hija de apenas 4 años en ese momento. Los primeros meses fueron devastadores. Rodrigo apenas podía levantarse de la cama. Y fue la pequeña Sofía quien, con su inocencia y necesidad, lo obligó a seguir adelante. Ella necesitaba desayuno, alguien que la vistiera, que la llevara al jardín de niños, que le leyera cuentos antes de dormir. Y Rodrigo, destrozado por dentro pero decidido a no fallarle, aprendió a ser madre y padre al mismo tiempo. Los días se convirtieron en una rutina mecánica pero agotadora. Rodrigo trabajaba como diseñador gráfico desde casa, lo cual le permitía estar con Sofía, pero también significaba que nunca tenía un momento para sí mismo. Cada despertar era una batalla contra el cansancio y la tristeza. Preparaba el desayuno mientras respondía correos electrónicos. Llevaba a Sofía a la escuela mientras pensaba en sus plazos de entrega y pasaba las noches revisando trabajos después de acostar a su hija. No había tiempo para el duelo. No había tiempo para procesar la pérdida. Solo había tiempo para sobrevivir. Sofía, ahora con 6 años, era una niña brillante y sensible. Tenía los ojos verdes de su madre y la misma sonrisa que solía iluminar las mañanas de Rodrigo. Pero algo había cambiado en ella desde la muerte de Mariela. Se había vuelto más callada, más observadora. A veces, Rodrigo la encontraba mirando por la ventana con una expresión que no correspondía a una niña de su edad, como si llevara un peso invisible sobre sus pequeños hombros. Las maestras le habían comentado que Sofía jugaba sola en el recreo, que evitaba las actividades grupales, que parecía estar siempre en su propio mundo. Rodrigo intentó de todo. La llevó a una psicóloga infantil que le explicó que Sofía estaba procesando el duelo a su manera, que necesitaba tiempo y paciencia. Organizó citas de juego con otros niños del vecindario, pero Sofía siempre encontraba una excusa para quedarse en casa. Le compró juguetes, libros, hasta adoptaron un cachorro llamado Max, esperando que eso la ayudara a abrirse. Y aunque Sofía adoraba al perro, esa sombra de soledad nunca la abandonaba completamente. Lo que más preocupaba a Rodrigo era la ausencia de figuras femeninas en la vida de Sofía. La madre de Mariela vivía en otro país y su salud no le permitía viajar. Su propia madre había fallecido años atrás. No había tías cercanas ni amigas íntimas de la familia que pudieran llenar ese vacío. Rodrigo hacía todo lo posible. Aprendió a peinar el cabello de Sofía en trenzas, a comprarle la ropa adecuada, a hablar con ella sobre cosas que francamente lo superaban. Pero sabía que no era suficiente. Podía ver en los ojos de su hija que algo faltaba, que ella buscaba algo que él, por más que se esforzara, no podía darle. Ese domingo de febrero comenzó como cualquier otro. Rodrigo preparó panqueques para el desayuno, mientras Sofía jugaba con Max en la sala. Habían planeado salir a almorzar, algo que hacían ocasionalmente para romper la rutina. Sofía había elegido un restaurante familiar cerca del parque, un lugar acogedor con grandes ventanales y una atmósfera cálida. Cuando llegaron, el lugar estaba moderadamente lleno. Familias con niños, parejas disfrutando de un brunch tranquilo, grupos de amigos riendo y conversando. Rodrigo y Sofía se sentaron en una mesa junto a la ventana. Él ordenó su café habitual y un jugo de naranja para Sofía, quien hojeaba el menú infantil con poco interés. Rodrigo notó que su hija estaba más callada que de costumbre, pero atribuyó esto a que quizás había dormido poco.
Mientras esperaban la comida, Sofía comenzó a mirar alrededor del restaurante, observando a las otras familias. Su mirada se detuvo en una mesa cercana donde una mujer joven comía sola. La mujer tendría unos 30 años, cabello castaño recogido en una cola de caballo alta, vestida con ropa casual pero elegante. Leía un libro mientras comía una ensalada, completamente absorta en su lectura. Había algo en ella que transmitía serenidad y al mismo tiempo una profunda soledad. Rodrigo la había notado cuando entraron, pero no le dio mayor importancia. Sin embargo, Sofía no podía dejar de mirarla. De repente, sin ningún aviso, Sofía se bajó de su silla. Rodrigo, que estaba revisando su teléfono, levantó la vista justo a tiempo para verla caminar hacia la mesa de la mujer desconocida. El corazón le dio un vuelco. Se puso de pie inmediatamente, listo para interceptar a su hija, pero antes de que pudiera dar 2 pasos, Sofía ya estaba junto a la mesa de la mujer. La mujer levantó la vista, sorprendida por la presencia de la niña. Sofía la miraba fijamente con esos ojos verdes llenos de lágrimas contenidas. Y entonces, en un momento que pareció congelar el tiempo, Sofía extendió su pequeño dedo índice, señalándola directamente, y con una voz temblorosa pero clara que resonó en todo el restaurante, dijo las palabras que nadie esperaba. No quiero estar sola. Tú tampoco quieres estar sola, ¿verdad? El restaurante entero quedó en silencio. Los cubiertos dejaron de tintinear. Las conversaciones se detuvieron abruptamente. Todas las miradas se dirigieron hacia la escena. Rodrigo sintió que se le paralizaba el cuerpo. La vergüenza, la confusión y algo parecido al pánico lo invadieron simultáneamente. ¿Qué estaba haciendo Sofía? ¿Por qué había elegido a esa mujer? ¿Cómo debía manejar esta situación sin causarle más trauma a su hija? La mujer dejó su libro lentamente. Sus ojos castaños se encontraron con los de Sofía, y Rodrigo pudo ver algo extraordinario suceder. Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de aquella desconocida. No apartó la mirada. No rechazó a la niña con incomodidad o molestia. En cambio, su rostro se suavizó de una manera que revelaba un dolor profundo y antiguo, como si las palabras de Sofía hubieran tocado una herida que llevaba tiempo sin sanar. Rodrigo finalmente reaccionó y se acercó rápidamente. Sofía, cariño, no puedes molestar a las personas así. Lo siento mucho, señora, mi hija. Pero la mujer levantó suavemente una mano, deteniéndolo. Tenía lágrimas corriendo por sus mejillas ahora, pero sonreía. Era una sonrisa rota pero genuina. No está molestando, dijo con voz temblorosa. Se agachó un poco para quedar a la altura de Sofía. Tienes razón, pequeña. No quiero estar sola. Sofía dio un paso adelante y, para absoluto shock de Rodrigo y de todos los presentes, abrazó a la mujer desconocida. La niña que había evitado el contacto físico con extraños durante 2 años, que se escondía detrás de su padre en situaciones sociales, estaba abrazando a alguien que acababa de conocer como si fuera su salvavidas. La mujer correspondió el abrazo, y Rodrigo pudo ver cómo sus hombros temblaban mientras lloraba silenciosamente. Otros comensales comenzaron a sacar pañuelos. Algunos tenían los ojos húmedos. La escena era tan cruda, tan honesta, tan inesperadamente hermosa, que nadie sabía cómo reaccionar. Cuando finalmente se separaron, la mujer se limpió las lágrimas y miró a Rodrigo. «Me llamo Valentina», dijo simplemente. Rodrigo se sentó en la silla frente a ella, todavía procesando lo que acababa de suceder. Sofía se subió a su regazo, pero mantenía su pequeña mano sobre la mesa, cerca de Valentina, como si necesitara mantener esa conexión. «Rodrigo», respondió él. «Y esta es Sofía. Realmente lo siento. Ella normalmente no...» «Por favor, no te disculpes», interrumpió Valentina. Se secó otra lágrima y respiró profundamente. «Creo que tu hija acaba de hacer algo que nadie más se ha atrevido a hacer en mucho tiempo». Hizo una pausa, mirando a Sofía con una ternura que hizo que algo en el pecho de Rodrigo se apretara. «Hoy es el 2º aniversario de la muerte de mi hija. Tenía casi la edad de Sofía cuando falleció por leucemia. Vengo a este restaurante todos los años en esta fecha porque era su lugar favorito, y todos los años vengo sola». El mundo de Rodrigo se detuvo.
Entendió todo en ese momento. Entendió por qué Sofía había reaccionado así. Por qué había visto algo en Valentina que nadie más podía ver. De alguna manera inexplicable, su pequeña había reconocido un dolor similar al suyo, una soledad que reflejaba la propia. Si esta historia está tocando tu corazón, por favor no te vayas sin dejar un comentario. Queremos saber qué sientes en este momento. Tu palabra puede inspirar a alguien más. Las siguientes horas fueron las más extraordinarias que Rodrigo había experimentado en años. Valentina aceptó su invitación para unirse a su mesa. Sofía no se separó de ella ni un momento. La niña, que normalmente era tan reservada, comenzó a hablar, a preguntar cosas, a mostrar una versión de sí misma que Rodrigo no había visto desde antes de la muerte de Mariela. Le mostró a Valentina sus dibujos en la servilleta, le contó sobre Max, le preguntó sobre su libro. Valentina respondía con una paciencia y dulzura que parecían fluir naturalmente de ella. Rodrigo observaba la interacción con una mezcla de asombro y algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Valentina le contó que era maestra de arte en una escuela secundaria, que después de perder a su hija se había divorciado porque el dolor había sido demasiado para su matrimonio, que los últimos 2 años había sido una batalla constante entre seguir adelante y dejarse hundir por el duelo. Hay días en los que no sé cómo sigo funcionando, admitió Valentina mientras Sofía coloreaba en una libreta que ella había sacado de su bolso. Me levanto, voy a trabajar, vuelvo a casa, y todo se siente vacío. Las personas intentan ayudar, me dicen que salga, que conozca gente nueva, que siga con mi vida. Pero no entienden que una parte de mí murió con Emma. Esa era mi hija. Emma Lucía. Y no hay un solo día en que no la extrañe con cada fibra de mi ser. Rodrigo entendía perfectamente. Sé exactamente cómo te sientes. Perdí a mi esposa hace 2 años. Y aunque tengo a Sofía, aunque ella me da una razón para levantarme cada mañana, hay momentos en los que el dolor es tan intenso que apenas puedo respirar. Me preocupa que Sofía pueda sentir eso, que esté cargando con mi tristeza además de la suya. Valentina lo miró con comprensión profunda. Los niños son más perceptivos de lo que creemos. Probablemente Sofía puede sentir tu dolor. Así como yo estoy segura de que Emma sentía el mío incluso cuando intentaba ocultarlo. Pero eso no significa que estés haciéndolo mal. Al contrario, estás aquí. Estás presente. Estás intentando. Eso es más de lo que muchos pueden decir. Sofía, que había estado escuchando mientras dibujaba, levantó la vista. Papá es el mejor papá del mundo, declaró con convicción absoluta. Pero a veces está triste. Y yo también estoy triste porque extraño a mami. Pero cuando vi a Valentina, sentí que ella entendía. Sentí que ella también tenía un espacio vacío, como yo. Las palabras de la niña cayeron como gotas de lluvia en un desierto reseco. Valentina se cubrió la boca con la mano, intentando contener un sollozo. Rodrigo sintió que sus propios ojos se humedecían. Este momento de honestidad cruda, de vulnerabilidad compartida, era algo que ninguno de los 3 sabía que necesitaban desesperadamente. La tarde continuó de manera inesperada. Después del almuerzo, Valentina mencionó que había planeado visitar el parque cercano, un lugar donde solía llevar a Emma. Sofía inmediatamente le pidió a su papá que fueran con ella. Rodrigo, que normalmente era cauteloso con los extraños, sintió que esto era diferente. Había algo genuino, algo sanador en esta conexión que estaba presenciando. En el parque, observó cómo Sofía tomaba la mano de Valentina mientras caminaban hacia los columpios. Vio cómo su hija se reía, cómo se permitía ser vulnerable de una manera que no había sido capaz de ser con nadie más. Y también vio a Valentina transformarse. La tristeza que había visto en sus ojos en el restaurante se mezclaba ahora con algo más. Alegría. Una alegría frágil pero real, como las primeras flores después del invierno. Valentina empujó a Sofía en el columpio y las risas de la niña llenaron el aire. Rodrigo se sentó en una banca cercana, observando la escena con una mezcla de emociones que no podía describir completamente. Gratitud, definitivamente.
asombro por la capacidad de su hija para conectar de esta manera. Pero también algo más profundo, algo que lo asustaba un poco porque hacía mucho que no lo sentía. La posibilidad de que las cosas pudieran mejorar, de que no estuvieran destinados a vivir en esta burbuja de dolor y soledad para siempre. Cuando el sol comenzó a descender, los tres se sentaron en el pasto. Valentina había comprado helados de un vendedor ambulante, y Sofía comía el suyo con una sonrisa que iluminaba su rostro. ¿Puedes venir a nuestra casa alguna vez?, preguntó Sofía de repente. Tenemos un perro, se llama Max y le encantaría conocerte, y papá podría hacer sus famosos panqueques para el desayuno. Rodrigo sintió pánico momentáneo. No quería presionar a Valentina, no quería que sintiera obligación. Pero antes de que pudiera decir algo, Valentina sonrió. Me encantaría conocer a Max. Y los panqueques suenan deliciosos. Intercambiaron números de teléfono antes de despedirse. Sofía abrazó a Valentina nuevamente y esta vez el abrazo duró más tiempo. Gracias por no querer estar sola conmigo, susurró la niña. Valentina cerró los ojos, apretando suavemente a la pequeña. Gracias a ti también, mi amor. En el auto de regreso a casa, Sofía estaba más animada de lo que Rodrigo la había visto en meses. Hablaba sobre Valentina, sobre cómo era bonita y amable, sobre cómo esperaba verla de nuevo pronto. Rodrigo escuchaba, manejando con una sonrisa que no podía contener. Su hija había hecho algo extraordinario ese día. Había visto a alguien que necesitaba lo mismo que ella, y había tenido el coraje de extender la mano. Los días siguientes fueron diferentes. Valentina comenzó a visitarlos ocasionalmente. Al principio eran encuentros breves. Café en su casa, una tarde en el parque, una visita a un museo infantil. Pero con cada encuentro, algo hermoso comenzó a florecer. Sofía se abrió de maneras que Rodrigo nunca imaginó posibles. Comenzó a hablar sobre su madre con Valentina, compartiendo recuerdos que había mantenido guardados. Valentina escuchaba con atención, validando los sentimientos de Sofía, permitiéndole procesar su duelo de una manera que Rodrigo, por más que lo intentara, no había podido facilitar completamente. Para Valentina, la presencia de Sofía era un bálsamo para su alma destrozada. Le permitía honrar la memoria de Emma de una manera nueva. No estaba reemplazándola, nunca podría hacer eso, pero estaba permitiéndose amar nuevamente, permitiéndose conectar con esta pequeña que necesitaba desesperadamente una figura materna en su vida. Y Rodrigo observaba todo esto con una mezcla de gratitud y algo más. Se encontraba pensando en Valentina en momentos aleatorios del día. La forma en que se reía, cómo sus ojos se iluminaban cuando Sofía le contaba algo, la gentileza con la que trataba a su hija. No se permitía nombrarlo todavía, no quería apresurarse o arruinar esta dinámica preciosa que se había formado. Pero no podía negar que algo estaba cambiando en su corazón también. Una noche, después de acostar a Sofía, Rodrigo encontró un dibujo que su hija había dejado sobre la mesa de la cocina. Era un retrato de 3 personas y un perro. Papá, Sofía, Max y Valentina, todos tomados de la mano bajo un sol brillante. En la esquina superior, con la escritura temblorosa de una niña de 6 años, decía: «Mi familia nueva». Rodrigo tuvo que sentarse. Las lágrimas corrieron libremente por su rostro. No eran lágrimas de tristeza esta vez, sino de una emoción tan compleja y profunda que no tenía nombre. Era gratitud por esta segunda oportunidad que el universo les había dado. Era amor por su hija increíblemente valiente y empática. Era esperanza de que tal vez, solo tal vez, podían construir algo hermoso de las ruinas de su dolor. 2 meses después de ese encuentro fortuito en el restaurante, Rodrigo finalmente reunió el coraje para hablar con Valentina sobre lo que estaba sintiendo. Fue una conversación difícil, llena de lágrimas y admisiones vulnerables. Ambos tenían miedo de traicionar la memoria de sus seres queridos perdidos. Ambos temían que lo que sentían fuera solo una respuesta al dolor compartido, pero también reconocieron que lo que había crecido entre ellos era real, era genuino y merecía ser explorado. «No estoy tratando de reemplazar a Mariela», le dijo Valentina tomando sus manos.
Y sé que tú no estás tratando de reemplazar a Emma. Pero creo que las personas que amamos no querrían que viviéramos el resto de nuestras vidas en la oscuridad. Creo que querrían que encontráramos luz nuevamente, incluso si esa luz viene de lugares inesperados. Rodrigo asintió, apretando sus manos. Sofía te ama, y yo he comenzado a sentir algo que pensé que nunca sentiría de nuevo. No quiero apresurarte, no quiero presionarte, pero quiero que sepas que estoy aquí, que estamos aquí, y que si decides darnos una oportunidad, haremos todo lo posible para honrar eso. La respuesta de Valentina fue un abrazo, y en ese abrazo, ambos encontraron un refugio que habían estado buscando sin siquiera saberlo. Si esta historia ha tocado tu corazón, si crees en el poder sanador del amor y las conexiones humanas, por favor comparte este video, dale like, comenta qué te hizo sentir y suscríbete a nuestro canal. Historias como esta necesitan ser compartidas porque nos recuerdan que nunca estamos verdaderamente solos. 6 meses después de ese domingo memorable en febrero, Rodrigo, Sofía y Valentina estaban juntos en la playa, celebrando el 7º cumpleaños de Sofía. La niña corría por la arena con Max, su risa llenando el aire salado. Valentina y Rodrigo estaban sentados en una manta, observándola con sonrisas en sus rostros. ¿Sabes qué es lo más extraordinario de todo esto?, dijo Valentina suavemente. Que fue Sofía quien nos salvó a todos. Una niña de 6 años tuvo el coraje de hacer lo que los adultos a menudo no podemos: admitir que necesitamos ayuda, que no queremos estar solos. Rodrigo asintió, pasando un brazo alrededor de los hombros de Valentina. Ella vio lo que yo no pude ver. Vio que no teníamos que cargar con nuestro dolor solos, que había alguien ahí afuera que entendía, que necesitaba lo mismo que nosotros. Sofía corrió hacia ellos, dejándose caer en la manta con una sonrisa radiante. Se acurrucó entre ambos, tomando una mano de cada uno. «Los quiero», dijo simplemente, con esa honestidad directa que solo los niños poseen. «Nosotros también te queremos, mi amor», respondió Valentina, besando su cabello. Rodrigo los miró a ambos, su hija y la mujer que había entrado a sus vidas de la manera más inesperada, y sintió algo que no había sentido en años: paz completa. No era que el dolor hubiera desaparecido por completo. Mariela siempre sería parte de su historia. Emma siempre sería parte de la de Valentina. Pero habían aprendido que el corazón humano tiene una capacidad extraordinaria de expandirse, de amar de nuevo sin borrar los amores pasados. Esa noche, mientras Sofía dormía agotada por el día en la playa, Rodrigo y Valentina hablaron sobre el futuro. Hablaron sobre la posibilidad de vivir juntos eventualmente, sobre cómo combinarían sus vidas de manera que honrara todo lo que habían perdido mientras construían algo nuevo. Hablaron sobre cómo continuarían recordando a Mariela y Emma, asegurándose de que Sofía creciera conociendo a su madre y que el legado de Emma viviera a través de las historias y el amor. «Creo que esto es lo que se supone que es la sanación», dijo Valentina, recostando su cabeza en el hombro de Rodrigo. «No es olvidar, no es pretender que el dolor nunca existió. Es aprender a llevar ese dolor mientras también permites que entre nueva luz. Es honrar el pasado mientras abrazas el presente». Rodrigo besó su frente suavemente. Y todo comenzó porque una niña valiente de 6 años tuvo el coraje de señalar a una desconocida en un restaurante y admitir que no quería estar sola. En el restaurante aquel domingo de febrero, todos habían mirado la escena con curiosidad, algunos con lágrimas, otros con sonrisas. Pero ninguno de ellos sabía la historia completa que se estaba desarrollando ante sus ojos. No sabían que estaban presenciando el momento en que 3 almas rotas comenzaron a sanar juntas. No sabían que la simple honestidad de una niña cambiaría el curso de 3 vidas para siempre. Porque a veces, los milagros no llegan en formas grandiosas o espectaculares. A veces llegan en la forma de una niña pequeña que tiene el coraje de decir en voz alta lo que todos sienten, pero pocos admiten: «No quiero estar solo». Y a veces, la reacción de un padre soltero, que permite que el universo guíe su corazón hacia donde necesita estar, es lo que abre las puertas a nuevos comienzos. Rodrigo, Valentina y Sofía construyeron una familia basada en la comprensión mutua, el respeto por el pasado
y la esperanza en el futuro. No fue perfecto. Hubo días difíciles, momentos en los que el dolor del pasado amenazaba con abrumarlos, pero se tenían el uno al otro, y en esos momentos oscuros recordaban aquel día en el restaurante, cuando una niña tuvo el coraje de extender la mano y dos adultos tuvieron la sabiduría de aceptarla. La historia de Rodrigo, Sofía y Valentina nos enseña que nunca estamos verdaderamente solos, incluso cuando nos sentimos más aislados. Nos enseña que el coraje puede venir de las fuentes más inesperadas, y que a veces los niños ven con una claridad que los adultos hemos perdido. Nos recuerda que el amor no es un recurso limitado, que nuestros corazones pueden expandirse para incluir nuevas personas sin disminuir el amor por aquellos que hemos perdido. Y sobre todo, nos muestra que las segundas oportunidades existen, que la sanación es posible, y que a veces todo lo que necesitamos es el coraje de una niña pequeña para señalar la verdad y decir, no quiero estar sola, porque ninguno de nosotros debería estar solo. Y cuando tenemos el coraje de admitirlo, cuando extendemos la mano hacia otro ser humano con honestidad y vulnerabilidad, podemos crear algo hermoso de nuestro dolor compartido. Podemos encontrar familia en los lugares más inesperados. Podemos descubrir que el final de una historia puede ser el comienzo de otra igualmente hermosa, si solo tenemos el coraje de decir sí cuando la vida nos ofrece una segunda oportunidad.